está analizando su estrategia para salir a otros mercados, es decir, para expandirse, no siempre hay una fórmula precisa o exacta. ¿Cómo hacer entonces que la compañía crezca y tenga presencia en otros mercados sin abusar de los recursos? Conocimos el caso específico de una compañía en Montevideo durante nuestro viaje allá, sobre exactamente la estrategia con la que salió a expandirse una compañía. Lo hablamos con Fernando Saiz, él es director de SEC Ingeniería. Esta compañía ya tiene presencia en Uruguay, pero también en Chile y Brasil. Fernando nos habló del modelo que a ellos les sirvió y que denominaron M8. El M8 surge, en realidad es una idea bastante nueva. Digamos, el primer modelo de negocio nuestro, modelo de expansión, fue no teníamos modelo, esa es la verdad, ¿no? Fue muchas ganas, mucho ánimo, pero no teníamos modelo. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que nosotros teníamos estructuras ya armadas de 8 vendedores, un gerente comercial afuera, ¿no? Fuera del Uruguay. 2 analistas aquí en Uruguay, un técnico y un administrativo, y eso era bastante replicable en otras ciudades de más de 1 millón de habitantes. Con lo cual se nos ocurrió decir, bueno, para replicar esto pongámosle un nombre y tratemos de hacerlo algo que pueda ser vendible, así que mañana yo pueda contactar a un posible distribuidor y le pueda decir, esta es la manera que hay para trabajar con SEC Ingeniería y esta es la manera que es más correcta para expandirse, para que el negocio, digamos, ocurra bien en cualquier ciudad, ¿no? ¿En dónde lo empezaron a poner a prueba y qué encontraron al principio que había que perfeccionar en ese modelo? En realidad, justamente, como te decía, lo pusimos a prueba con, no 8, lo pusimos a prueba con 12, con 6, con 2. Cometimos muchos errores. Al principio, por ejemplo, teníamos en la oficina en Chile, en donde teníamos un gerente y teníamos 3 vendedores nada más, o 3 asesores comerciales, como le llamamos. Entonces no es rentable eso, porque las ventas no pagaban ni el alquiler, ni la parte fija, etc. De a poco fuimos creciendo hasta darnos cuenta que había una estructura que si uno pasaba también de 8, iba ya a necesitar 2 administrativos en vez de 1, 2 técnicos en vez de 1, una estructura un poco más pesada. Entonces, esos módulos M8, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era el óptimo de tamaño para nosotros, para como te repito, una ciudad de más de 1 millón de habitantes. ¿Y a dónde han llegado con ese modelo? Nosotros estamos en Chile, en Santiago de Chile, en San Pablo, en donde en teoría tenemos que llegar a un M16, es decir, un doble M8. Todavía no lo hemos conseguido, estamos en vías de, en Curitiba y en Belo Horizonte. Si tuvieras que hacer una comparación, me imagino que analizaste otros modelos de expansión de empresas similares o negocios similares al de ustedes. ¿Qué encontraste de diferencia? Y esto pensando en emprendedores que quisieran buscar un modelo de expansión que funciona. Lo primero que pensamos fue franquicias, es decir, a ver cómo hacer. Entonces empezamos a averiguar qué era una franquicia. Lo primero es ver qué es la definición de franquicia. No teníamos ni idea realmente, y eso le pasa a mucha gente, como nosotros, que emprende algo y no sabe ni siquiera que se llama emprendedor. Entonces empezamos a buscar qué eran las franquicias. Nos dimos cuenta que nuestro negocio, con el tiempo, no estoy haciendo algo muy resumido, con el tiempo, si nosotros no estábamos involucrados en ese negocio del franquiciado, que después terminó no siendo un franquiciado, sino un distribuidor o un socio distribuidor, si no estábamos involucrados, era, digamos, alto la probabilidad de fracaso de ese negocio, digamos, iba a ser difícil el comienzo, sobre todo el comienzo. Entonces decidimos armar esa estructura que es un poco más que una franquicia, es una distribución en el exterior, un socio distribuidor en el exterior, en donde nosotros tenemos personas en Uruguay trabajando para ese socio, exclusivamente trabajando para ese socio distribuidor en el exterior, ¿no? Pero me quedé con la duda, ¿sí compararon con otros modelos, otras empresas, en otros países incluso de América Latina donde han entrado también? Con franquicias comparamos. Nada más franquicias. Nada más. Bueno, las demás hay muchos modelos. El que más se pareciera a la franquicia, hemos pensado muchos, pero realmente la comparación seria la hicimos con la franquicia, o sea, analizamos realmente la franquicia. La otra opción es la que hicimos hasta ahora, es negocio propio, es decir, abrir nosotros una empresa con nuestro propio capital, etcétera, ¿no? De cualquier manera, en esa experiencia, me imagino que se habrán preguntado si ustedes funcionarían también como franquicia en el futuro o no. Si cambiar la franquicia, tú dices, nos preguntamos y por ahora la hemos descartado, por lo que te decía. Requiere un involucramiento muy grande de parte de la Casa Central o de alguien que lo acompañe. Es decir, de nada sirve, y existen otras empresas que lo hacen con otros modelos, ¿no? Pero para nuestra forma de trabajar, que tiene algunas diferencias con esas otras empresas,
de nada sirve acompañarlo al principio y después dejarlo solo, no sirve eso. En este momento, con la crisis financiera y lo que puede pasar en América Latina, ¿cuáles son las perspectivas que tienes tú en los negocios que han establecido por la región? Bueno, nosotros por suerte o no, vivimos otra crisis ya en el pasado, muy fuerte y muy cercana, y algunas cosas hemos aprendido de ella, pero como todas las crisis tienen algo nuevo. Entonces, veremos lo nuevo, veremos un poco, hemos trabajado algún escenario, pero lo que te puedo decir con certeza es lo siguiente. Nuestro negocio, y muchos negocios, pero en particular este que se dedica al ahorro, busca bajar costos, tiene como dos etapas. Hay clientes que cuando ya la crisis es muy profunda no pueden pensar en ningún proyecto, ni siquiera en uno de bajar costos. Pero antes de eso, en esa etapa anterior, te diría que es un campo fértil para nuestro servicio. Es decir, el cliente necesita bajar costos y todavía no llegó a un nivel tan malo como para ni siquiera escucharte. Entonces, eso es un poco lo que nosotros esperamos de este. Y quizá en esa coyuntura aumentará la posibilidad para muchas empresas, porque lo que viene es ese reto, sí, reducir costos. Sí, y te digo más, no solo en la parte de reducción de costos, en general. Nosotros analizando un poco, a veces hacemos análisis hacia atrás y hemos visto que los nuevos servicios los hemos incorporado justamente en las épocas de crisis. Y no es un eslogan, es algo que obviamente cuesta mucho, pero es una verdad. O sea, ahí por necesidad uno lo hace. Tiene que buscar alguna alternativa. ¿Qué aprendiste de la crisis del 2001 con lo que a ti te pasó como emprendedor en específico? Y luego pensemos en tu compañía, pero a ti en particular como empresario. Yo te diría que a mí en particular me aprendí una cosa fundamental, que incluso en los peores momentos hay que mantener la calma, digamos, no es lo más importante de la vida, lo más importante son otras cosas, para mí por lo menos los afectos, si me preguntás personalmente. Por lo tanto, tratamos y aprendimos a tomárnoslo con un poco más de alegría que lo que hubiera sido. Y eso nos ayudó a subir un poco la mira, no estar tan enterrados en los problemas, subir la mira y pensar un par de años más adelante, ¿no? La visión de este empresario, Fernando Skaik, director de SEG Ingeniería, con presencia, ya decía yo, en Argentina, Uruguay y Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Por cierto, no lo dijimos, SEG Ingeniería es una compañía constituida por una asociación de profesionales especializados en el asesoramiento, y el objetivo de ellos en esta empresa es disminuir los costos de servicios e insumos. Tienen experiencia ya en el sector eléctrico y de telecomunicaciones.